Mi nombre es Leticia Lozano. Yo soy cofundadora y directora de Macia Studio actualmente. Soy mexicana. He trabajado con el tema del juego ya desde hace muchos años. Mi background es en arquitectura y tengo una maestría en ambientes narrativos. Entonces, mi relación con el juego, las infancias y la ciudad ha ido como evolucionando. Creo que, bueno, ahora reflexionando ya después de tantos años, como que el juego siempre ha estado presente en mi práctica arquitectónica. Cuando terminé la escuela, no, como que sabía que no quería diseñar edificios y casas, como que me interesaba mucho más todo eso que pasaba entre los edificios a nivel de calle, ¿no? Entonces, digamos que mi premisa de estudio siempre será cuál es el impacto que tienen los objetos que decidimos colocar allá afuera, ¿no? En las ciudades, cómo eso afecta la vida diaria, la cotidianeidad de las personas. Y en este caso, pues vamos viendo como todas las decisiones, ¿no? No solamente mías, sino de todos los tomadores, todas y todos los tomadores de decisiones, de dónde se pone un poste, el ancho de una banqueta, el árbol, etcétera, ¿no? Y cómo eso en mi trayecto ya sea de mi casa al trabajo o a cualquier otro trayecto que tenga que hacer en la ciudad, me cambia el humor, me cambia mi actitud hacia las personas que me encuentro, así como cómo interactúo con quien estoy en el momento, ¿no? Entonces, bajo eso fue que empecé a trabajar en la intervención de espacios públicos, primero desde una visión pues adultocentrista, ¿no? En adultos, pero en esta idea de querer como generar un momento de pausa en el ajetreo de la ciudad y qué íbamos a hacer en esa pausa, ¿no? Posteriormente, bueno, ahí estuve como haciendo algunas intervenciones en varias ciudades en Europa y después me regreso a México y fue que empiezo a trabajar ya en el tema del juego, ¿no? Y en entender las infancias urbanas. Y ya en México es que me doy cuenta, o sea, ya en el contexto mexicano, es que me doy cuenta que tenemos una deuda histórica con las infancias, no todas las ciudades, ya después ya no nada más era en México, ¿no? Sino en todo el mundo. Pues todas las ciudades, evidentemente esto tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Todas las ciudades las hemos diseñado para una persona y una persona que hace, un hombre evidentemente, ¿no? Que tiene ciertos recorridos en las ciudades, ¿no? Evidentemente por eso tenemos el autocentrismo en la mayoría de las ciudades actuales, etcétera, ¿no? Y entonces esa deuda histórica se refleja en cómo experimentamos el espacio urbano hoy en día, ¿no? Y por eso digo, por ejemplo, si cuando visitas la Ciudad de México pareciera que no hay niñas y niños en la ciudad, ¿no? Y de repente haces una calle de juego o intervienes un parque o hasta un espacio que estaba en situación de subutilización, empiezas a crear espacios para jugar y llegan así como hormiguitas, ¿no? Así de repente, ¡pam!, ¿no? Y dices, ¿de dónde salieron tantos niños y niñas? Y entonces, pues te das cuenta que es eso, solamente no hay estas oportunidades de juego en ningún lado. Y obviamente entre más le vas escarbando, pues te das cuenta que que existen capas de complejidad al respecto, ¿no? Por ejemplo, uno muy grande, y que eso también tiene que ver, es uno muy grande a nivel mundial, pues es esta lotería de nacimiento, donde no tenemos, ninguno de nosotros decidió, yo no nací decidida en México, ustedes no decidieron nacer en España, ¿no? Y entonces, esa lotería de nacimiento decide muchísimas cosas de nuestras posibilidades, ¿no? Ahí nos podemos meter en hablar de privilegios, ya después ni siquiera digamos, yo no decidí nacer mujer, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si realmente nos vamos hacia el tema de derechos humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, entonces
vemos que tenemos, además de la deuda histórica, digamos, en la toma de decisiones del espacio urbano, tenemos una deuda histórica social de cómo observamos y cómo integramos a niñas y niños a todas las decisiones, ya no nada más cómo construimos nuestras ciudades. Y entonces, por eso, desde mi perspectiva, y eso es lo que espero que se vea en los trabajos que hacemos, es las infancias son un tema, las infancias y el juego es un tema transversal, son temas transversales que tocan género, democracia, tecnología, procesos participativos, hasta cambio climático ahora, ¿no? Interacción con la naturaleza. Y entonces, entender que deberíamos diseñar nuestras ciudades desde la perspectiva de las infancias y del juego, nos ayudaría a crear sociedades mucho más resilientes, más democráticas, más comunitarias, ¿no? Más verdes, más sustentables, etcétera, ¿no? Y parecería, evidentemente, cuando la gente me escucha hablar de esto, dice, ay, estás loca, o sea, ahora resulta que si diseñamos las ciudades para niños, pues vamos a hacer todo bien, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque al final, cuando diseñamos ciudades para niñas y niños, pues estamos diseñando ciudades para la diversidad, ¿no? Ciudades donde viejitas y viejitos pueden caminar tranquilamente, donde mamás con carriolas pueden andar, donde mamás embarazadas pueden sentarse, donde alguien que tiene una movilidad limitada puede tomar un descanso, puedo tomar sombra bajo de un árbol, ¿no? Y también entender que existe esta cosa bien humana que cuando escuchamos risas de niñas y niños nos sentimos con confianza en el espacio. El derecho a la ciudad no se nos otorga cuando tenemos la mayoría de edad. El derecho a la ciudad se nos debería otorgar cuando nacemos, ¿no? Entonces, una vez que nacemos, somos personas y que empezamos a desarrollar nuestra identidad, deberíamos tener acceso a la ciudad. ¿Por qué? Básicamente porque durante nuestra primera infancia, es decir, de 0 a los 5 años, es cuando desarrollamos, de los 0 a los 3 es cuando más vamos a aprender en toda la vida. Nunca jamás en todos nuestros años vamos a aprender más, o en cantidad, digamos, que en esos 3 años. Luego, durante los primeros 5 años es cuando desarrollamos la mayoría de nuestras habilidades, la mayoría de nuestra personalidad y desarrollamos nuestra identidad social. Entonces, todas y todos nacemos con las mismas conexiones neuronales. Todas. Nacemos en igualdad. Cuando esas conexiones neuronales no se desarrollan, y cómo es que se desarrollan a través de estímulos. Cuando no se desarrollan, se marchitan y se pierden. Ya no las podemos, ya no se regresan, ¿no? Ya no las podemos revivir, digamos. Entonces, si nosotros desde chiquitillos nos vemos limitados en los estímulos a los que nos podemos acercar, quiere decir que esas conexiones y esas habilidades no se desarrollan al 100, sino se desarrollan de cierta o tal porcentaje. Entonces, esa lotería de nacimiento nos va a dar el acceso a ciertas experiencias. Pero esas, o sea, ya digamos, en lo ideal, esas experiencias tendrían que ser iguales para todas y todos. ¿Por qué? Porque después ya no, o sea, digamos, esos 5 años son nuestros cimientos de lo que vamos a hacer como seres humanos, ¿no? A nivel social, a nivel cultural, a nivel físico, etcétera. Si durante esos 5 años no logramos hacer cimientos fuertes, digamos, hacemos una analogía de una casa, si tenemos unos cimientos endebles, pues evidentemente yo no voy a poder construir pisos arriba. En este caso, en el caso de los seres humanos, no vamos a poder construir o desarrollar habilidades sobre unos cimientos que estén endebles. Entonces, ya después que se nos permite ese acceso a la ciudad o ese acceso al espacio público, ya no, o sea, sí me sirve, evidentemente no quiero decir que no, pero ya tengo una base un poco débil. Si yo tuviera, o sea, si todas y todos tuviéramos ese acceso desde chiquitos a naturaleza, al sol, a espacios limpios, a espacios donde yo me pueda reír,
donde pueda salir a correr, donde pueda, ¿no? Esto que ya no pasa, que vamos y tocamos en las puertas de los vecinos, vamos a jugar o vámonos a andar en bici, y además tengo libertad, ¿no? Porque es un lugar seguro, y entonces papás y mamás se sienten seguros de dejarnos salir a jugar, ¿no? Como antes, bueno, yo por lo menos crecí así. Entonces, yo sí desarrollo todas esas habilidades y ya después decido cuáles uso y cuáles no. Ese es el gran problema, que cuando los espacios de alguna manera están sesgados por esta lotería de nacimiento, ¿no? O los que me tocan están sesgados, entonces ya no es mi decisión el tipo de habilidades que yo desarrollo, sino fue una decisión que se me dio a través del entorno. La manera en la que se empieza a trabajar con comunidades, ¿no? Que están integradas por adultos y niñas y niños, y adultos de todas las edades y todas las capacidades. Creo que también es importante ir entendiendo que el adultocentrismo está presente siempre. El adultocentrismo está presente en cómo se diseñó la plaza, está presente en los edificios o en lo que hay alrededor, está en cómo se hicieron las casas, está presente en las ciudades. Desde que hay una avenida grande, pues se decidió darle espacio al auto en lugar de a niñas y niños o a las personas, ¿no? Entonces, o sea, creo que de entrada siempre vamos a lidiar con adultocentrismo, pero probablemente podríamos utilizar otra palabra. En lugar de lidiar, más bien deberíamos pensarlo en que es algo que va a estar presente, pero es una posibilidad de cambio. Algunas personas son mucho más reticentes a ese cambio y algunas personas son mucho más abiertas, ¿no? Y de repente cuando puede ser a través o sea, se los puedes explicar, ¿no? Si el acercamiento es como muy gradual. Una forma en la que nosotras desde Masia Estudio hemos encontrado que es muy sencilla es a través de jugar. Entonces, cuando empezamos a jugar en el espacio previo a intervenir, empiezas a generar confianza a través del juego, empiezas a generar presencia, pero no vas a trabajar, o sea, digamos, no vas a hacer la de nana y tráigame a sus chamacos y yo aquí los cuido. No, vamos a jugar todos. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es jugar con el tema del ego un poco, ¿no? Es que también hay que meter mucha psicología. Entonces, empezamos a jugar con el tema del ego. Podemos empezar a invitar a papás y a mamás a que nos enseñen a cómo jugaban ellos cuando eran niños. Y cuando haces ese clic, no sabes cómo les cambia la cara así inmediatamente. Es una sonrisa, es un brillo, es una emoción de sí, yo les enseño. Y entonces es ese momento donde también le das esa libertad a adultos de jugar. El problema digamos, de donde empieza el adultocentrismo es de que se nos olvidó ser niñas y niños, se nos olvidó jugar. Y esto obviamente nos pasa a todos, ¿no? Pero es como los adultos necesitamos un permiso para jugar. ¿Cómo es eso? O sea, para entrar como en ese estado mental de juego. ¿Por qué cuando hay una intervención urbana, que no tenga que ser para niñas y niños, pero hay algo nuevo en la plaza pública, clic, ¿no? O sea, inmediatamente quieres ir a sentarte, vas, le tomas fotos, o sea, también entender que el juego en adultos es diferente, pero es ese clic, es ese permiso, en inglés es como ese threshold, ¿no? Como ese umbral para, ok, aquí puedo jugar y no importa que esté haciendo el ridículo, estamos haciendo el ridículo en comunidad. Entonces, cuando empezamos a jugar con niñas y niños, pues niñas y niños es como, ay, sí, vamos a jugar, ¿no? Es como eso es inmediato. Invitas al adulto o a la adulta a jugar y le pides, o sea, ahí hay que hacer un poquito más de esfuerzo, entonces, o le pedimos que nos enseñe a jugar algo, o que si le gusta jugar o quiere entrarle, etcétera, ¿no? Y entonces, solamente es esa permisibilidad colectiva. Cuando empezamos esa permisibilidad, si tú posterior a eso ya nos divertimos, ya corrimos o ya saltamos, ya nos reímos todos juntos, posterior a eso empezamos a hablar de por qué es importante que todas y todos tengamos espacios para jugar, no solamente restringidos. Es muy fácil para ellas y ellos, para los adultos entender entonces por qué, ¿no?
pero les tenemos que recordar la experiencia. Siempre es importante integrarles, porque además son parte de la vida de las niñas y los niños. Serán ellos quienes tienen que continuar con estas permisibilidades y con esta idea de cómo activar el estado mental de juego. Y algo, por ejemplo, que esto no es mío, esto viene ya del Lego, por ejemplo. Lego siempre hace como mucho énfasis en que hay que enseñarle a papás y a mamás a jugar, o sea, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar ni en todas las comunidades, ni en todos los barrios, ¿no? Y entonces, quienes tienen que hacer el tiempo, quienes van a dar esos espacios de juego, son las familias, son los responsables de crianza. Ahora ya al tema de poner artefactos, digamos, para jugar en los espacios, la manera en la que vamos a integrar a adultos es pensar en cómo se va a utilizar el juego. Por ejemplo, hay que facilitarles el acceso, se tiene que ver de alguna manera fuerte, ¿no? Si pensamos en los básicos, estas cosas de plástico, ¿no? Que ponen en todos lados, se ven hasta endebles, ¿no? Como que dices, ay, como adulto lo voy a romper. Pero hay que crear entonces que visiblemente me dé confianza. Por ejemplo, si utilizamos madera, ¿no? A lo mejor no tener claros tan grandes, etcétera. Ya a nivel diseño, también es una cosa, otra vez, jugar un poco con la psicología, obviamente con la seguridad estructural, pero es un poco con la psicología, porque sabemos que como arquitectos podemos lograr estructuras así súper, súper estables y fuertes, pero finitas. Si hacemos cosas finitas, los adultos no se van a subir. O sea, eso es de cajón, ¿no? Y la otra es que sea muy fácil. Por ejemplo, en alguna intervención nos tocó que se desplantaba, ¿no? Un poquito. Si ya la desplanto 50 centímetros, para los niños es muy sencillo subir, ¿no? Hasta para los chiquitos, pues lo suben. Pero ya para los adultos es una barrera invisible de ese espacio para niñas y niños. Digamos, eso les recuerda lo que ya están acostumbrados, que existe una separación. Entonces, lo mejor es hacer cosas a nivel de piso o que vayan subiendo gradualmente. Y que los espacios no se sientan chiquititos, ¿no? O sea, sí tenemos que diseñar con ergonomía de niñas y niños, pero que no se sientan apretados o que lo voy a romper o que me voy a atorar, ¿no? Porque también se siente eso a veces. Por ejemplo, igual en los tubos, ¿no? Si de repente dicen, no, pues si me meto me voy a atorar. Entonces, es eso, como que hay que llevarlos casi, casi de la mano, ¿no? Muy gradual y entender que siempre, siempre, siempre hay los que están en contra de esto. O sea, yo he escuchado personas decirme a la cara, es que las niñas y niños de este barrio no son igual que las niñas y niños del barrio así más nice o más rico, ¿no? Así, no, aquí si tú les pones algo así, lo van a romper o lo van a vandalizar. Es como, bueno, señora, no se preocupe, o sea, no, si lo vandalizan no pasa nada, ¿no? Y hay que lidiar con eso. O personas que me han dicho, es que yo no quiero escuchar risas todo el día afuera de mi departamento. Uf, perdón, entonces no sé qué cosa quiere escuchar usted afuera de su departamento, ¿no? Pero bueno, ahí ya es una cosa de persona a persona, ¿no? Es el tacto social y que cada quien le quiera dar. Vamos a hacer unas intervenciones, entonces estábamos haciendo como un juego y el juego de otra asociación son una cosa que se llaman como los lentes lúdicos, que estaban, la idea es que los dibujas y no sé qué y los adornas, bla, bla, ¿no? Esa es como la parte como creativa, así, pero luego te los pones y entonces es como este antifaz que te da esta permisibilidad de, ok, ahora que veo a través, ¿no? Con esto solo voy a identificar con qué juego, cómo juego. Entonces creo que está muy lindo porque probablemente justo para que las y los adultos entren en este mundo y puedan ver ese mapa de los niños o sea, un poco más alejados del adultocentrismo, les van a tener que hacer como ese cambio de chip, ¿no? Solo como sugerencia, tal vez estaría padre hacerles unos lentes lúdicos o algo
o como una estampita, ¿no? Como estamos jugando. Y entonces eso es parte de esa permisibilidad colectiva, porque ya desde afuera, digamos, porque van a andar en la calle, me imagino, ¿no? Pero entonces ya desde afuera alguien ve como de, todos estos algo están haciendo. Si ya traigo una estampita o traigo mis lentes lúdicos o lo que sea, bueno, están haciendo algo como divertido. Y entre ellos ya no me da tanta pena que me vean los de allá, sino ya es como, sí, estamos aquí jugando, haciendo el recorrido, lo que sea, ¿no? Solo eso como comentario. Y la otra es, creo que como, así como de hackeo, hicimos, no sé si lo han visto, pero hicimos el proyecto de juguetes urbanos. Ese es como como de hackeo, probablemente es una escala más grande. Más chiquito, la verdad es que no porque no lo hayamos tenido en el tintero, sino más bien porque no se ha dado la oportunidad. Creo que funcionan muy bien, creo que se tiene que crear como una historia, entonces tenemos que trabajar con, ya saben, como en este diagrama del el Hero's Journey, ¿cómo se llama en español? Bueno, el Hero's Journey, que es como crearles esta historia a los participantes. No les podemos pedir que empiecen a jugar así, 1, 2, 3, jugamos, sino que los tenemos que ir llevando, ¿no? A través de una historia mucho más. A lo mejor el mapa es como en tema de la vida de Juanito, ¿no? O algo así. Entonces, que vayamos entendiendo. El Hero's Journey es mi personaje, piensen en Harry Potter, ¿no? O en Star Wars. Mi personaje principal, ¿no? Está en su vida normal, ¿no? Luke Skywalker está ahí ¿qué es? Tatooine, no me acuerdo cómo se llama, pero está ahí, ¿no? En la arena, no le está pasando nada, vende cosas, y luego sucede una cosa diferente, ¿no? Algo explota o algo así, ¿no? En el caso de Harry Potter van por él y se vuelve mago, ¿no? Todas las historias funcionan igual, ¿no? Entonces, algo sucede. Luego conoce a un mentor, ¿no? Me enfrento a una adversidad y mi mentor me ayuda a atravesar la adversidad. Luego paso la adversidad y conozco a aliados. Vuelvo a otra adversidad, la vuelvo a pasar ya con experiencia y con aliados, pero además tengo también a mi mentor, entonces ya me hice de mi grupo y posteriormente regreso a mi realidad. Entonces así los tienen que llevar, ¿no? Con el mapa o con la actividad que vayan a hacer del hackeo. No los podemos meter al hackeo inmediato, sino más bien cómo van a entrar. Aún las personas que se fueran a encontrar estos artefactos en su cotidianidad tienen que tener como ciertas pistas previas, ¿no? A lo mejor son colores, a lo mejor ya vi algún póster, ¿no? Que me llama la atención, o si veo de entrada solo el hackeo 1, a lo mejor todos son del mismo color, para que yo solito me dé cuenta o yo solita me dé cuenta, ok, estas 3 cosas o estos 5 artefactos son de lo mismo, y entonces ya me intereso por de qué se trata. No, pensando en quien esté como de observador. Y, ¿qué otra cosa? Hay, por ejemplo, hay varios, no que yo haya hecho, pero hay varias intervenciones así muy lindas. No sé si han visto, hay un proyecto, que fue un proyecto muy grande, se hizo internacional, el de los columpios. Hubo un artista, que ahorita no recuerdo su nombre, que creo que fue como en los 90s, que de repente empezó a poner columpios, pero columpios en lugares como, pues no en un parque, sino más bien en un poste que estaba como así, y entonces ponía un columpio, entonces de repente la gente, un tipo Banksy, ¿no? Y entonces de repente amanecían y, ¡ay, un columpio! Y primero era como extraño, pero siempre pasa, ¿no? O sea, como de, siempre está el adulto que está un poco más en conexión con su niño interior y entonces dice, yo sí me subo, ¿no? Los niños evidentemente siempre le van a entrar, pero el adulto, ¿no? Es el que hay que activarle ahí su estado mental de juego. Lo más hackeo, por ejemplo, que hemos hecho han sido calles de juego, que bueno, eso es pues cierras la calle y metes toda cuanta cosa de juego y depende ahí ya de la comunidad con la que estés trabajando.
La otra es, pues, los básicos, no sé cómo le llaman en España, pero los avioncitos, ¿no? Los que son como 1, 2, 3, estos, no sé cómo se llaman. Yo me imagino que sí los conocen. Estos. ¿Cómo estos? Bueno, rayuela o... Sí. Sí. Es que acá la rayuela es otra cosa, es como un Claro. bote. Bueno, Ajá. pero aquí le decimos avioncitos. Ajá. Esos, no sé si alguna vez lo han visto, pero si tú lo dibujas en una calle, así en una banqueta con gis, mucha gente va a pasar caminando junto, ¿no? En su día a día normal. Pero por ahí siempre está el raro que sí le gusta jugar, ¿no? Y pasa saltando. Y tú lo ves cómo le cambia, o sea, de repente ya, o sea, ya con ese saltito, no sé qué le recordó, no sé qué le hizo sentir, digo, obviamente hubo un rochecito de endorfinas, pero ya por lo menos ya llegó sonriendo a su trabajo. O sea, creo que ese es como el punto del hack, ¿no? Que le cambias inmediatamente el estado de ánimo. ¿Qué otra recomendación? En uno que sí íbamos a hacer que al final ya no se logró, tenía que ver con agarrar varitas, ¿no? Como ramitas del parque y entonces hacía sonido. Para entonces, ya saben, como por ejemplo, a veces en algunos lugares o creo que en los parques en España se da un poco más, ¿no? Que están estas como rejas como más gruesas. Acá tenemos mucha malla, pero como rejas gruesas y que entonces utilizas algún palito y así, tac, 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 ¿no? Y entonces de repente eso los niños lo hacían, ahora ya no tanto, pero lo hacían, no falta el adulto que lo haga. Si tú pones a lo mejor un botecito de palitos, es mucho más fácil cómo hacerlo. Entonces, creo que el tema del hack tiene mucho que ver con, otra vez, la permisibilidad, pero además con facilitarles el juego, que es también se relaciona al tema de por qué tendríamos que hacer todas las ciudades de juego, ¿no? O sea, es más bien, el acceso al juego tendría que ser donde yo quiera todo el tiempo, ¿no? Porque otra vez por el tema de la transversalidad, o sea, al final como que entra en todo, entonces, bueno, pues trabajamos. Y porque al final creo que sí, mira, he como platicado con mucha gente que se dedica también a esto en varios países, ¿no? Porque al final, una vez que entras como al team, somos bien poquitos, o sea, no somos tantos, ¿no? Ya después nos encontraremos por todos lados. Entonces, que es muy bonito. Dependiendo del contexto, es que la gente se ha ido enfrentando a diferentes retos. En mi caso especial, como el tema de las infancias, yo lo empecé a trabajar mientras trabajaba dentro de la administración de la Ciudad de México, fue bastante más fácil. No quiere decir que digamos que esas políticas públicas estén implementadas hoy en día, sino fue más bien como una semillita. Entonces, es un poco la misma situación que con los adultos, ¿no? Para el tema del hack o lo que les decía, a los tomadores de decisión hay que llevarlos así también de la manita poco a poco, ¿no? El reto más grande es que uno se sienta, una mujer, bueno, en mi caso, mujer, te sientas en una mesa llena de hombres que toman decisiones horriblemente, ¿no? Trajeados, ¿no? Y que todos entre ellos se hablan del licenciado, ingeniero, y a ti casi que te dicen señorita o miss, ¿no? Maestra. Y todavía te pones a hablarles de juego y de por qué tenemos que hacer políticas públicas de juego. Bueno, entonces ya se imaginarán cómo van esas reuniones, ¿no? Entonces hay que ir muy poco a poco y otra vez hay que jugar mucho, mucho con los egos de las personas. Pero hay que llegar a resultados y hay que llegar a números. Entonces, una de las cosas que más nos ha funcionado es, y que esto no lo hicimos desde el inicio, sino ha ido en increciendo, ¿no? El tema de medir el impacto.
¿Y cómo medimos el impacto del juego? Pues tampoco existe una herramienta, entonces también hemos tenido que ir desarrollando cuáles son esas herramientas para medir ese impacto del juego. Por ahí hay varios ejemplos, pero siempre es, ¿no? Tenemos que medir cualitativo y cuantitativo. Tenemos que tener números de, bueno, llegaron tantas personas, jugaron tantas personas, tantos adultos, tantas niñas, tantos niños, tantos abuelitos, etcétera. El tiempo de permanencia, ¿no? Es importante. Entonces, a lo que voy es, tenemos que hablar tenemos que tener la habilidad de ser como camaleones. Entonces, tenemos que hablar en los términos que hablan los políticos y los tomadores de decisiones para que nos hagan caso, porque ya de entrada les vamos a hablar de un tema que no les interesa o que lo están viendo desde un adultocentrismo así sistémico durísimo, ¿no? En México, por ejemplo, lo que sucede es que cuando tú empiezas a hablar de niñas y niños, piensan en becas, piensan en desnutrición, piensan en niñas y niños así de la sierra, ¿no? Y entonces es un tema que juego, no tenemos toda esta lista de prioridades y no logran como conectar porque el juego, si hablamos de juego, hablamos también de todo eso, ¿no? Entonces es eso, o sea, es que uno tenga muy claro, ¿no? Como de construido completamente el panorama del juego y de hacia dónde quieres llegar, y luego pasitos, y luego tienes que hablarles en sus términos. Siempre existe alguno, o sea, como alguien dentro, a veces no es el tomador de decisiones o la tomadora de decisiones de más alto rango, sino más bien es alguien del equipo, ¿no? Pero esos, o sea, los que ya estén transformados, así los agarras con uñas, piernas y todo y nunca jamás los sueltas. Y los vas haciendo parte también de los proyectos. O sea, creo que algo importante es otra vez jugar en su juego. Y entonces es, el político quiere la foto y la medallita y el discurso, se los damos, no pasa absolutamente nada. Obvio también hay que cuidar mucho, ¿no? Ya si nos metemos en temas de partidos y así, bueno, eso ya es decisión de cada quien, pero sí, creo que es eso. O sea, y es muy largo el camino. O sea, también no se desesperen si no lo logran a la primera, no se frustren, ¿no? O sea, es súper largo el camino, súper, súper largo. Por acá, por ejemplo, para que la palabra juego estuviera dentro del artículo en la ley general, que es la de todo el país, ¿no? Tardamos años, o sea, yo ni siquiera estuve desde el principio, ¿no? Entonces hay organizaciones que tardaron 30 años en ver que estuviera nada más que estuviera la palabra de juego. Entonces, no se desesperen. Una colega, por ejemplo, que ella está en India y ella también ha trabajado muchísimo, muchísimo tiempo en este tema, tiene una AC y es así, es una chingona. Y ahora, por ejemplo, ella cambia de estar en su AC a entrar a digamos, a un organismo mucho más grande y poderoso, porque justo dices que es la única manera en la que me van a hacer caso para que podamos cambiar la legislación. Y yo le platicaba, mira, yo estuve dentro para hacer y de todas maneras, o sea, el problema es que aunque lo tengamos ya en escrito, en política, en bla, bla, después cuando se tiene que aterrizar, cuando llega al territorio, así como muchas otras políticas, pues ya no, o sea, no tiene el impacto tan grande. Entonces, lo que les digo desde la experiencia es, sí está increíble trabajar hacia políticas públicas, sí es un tema que se tiene que hacer, pero no se frustren tampoco si no lo logran ni a la primera, ni a la segunda, ni después de 10 veces, o si cuando lo logran no se aplica. ¿Por qué? Porque el trabajo que realmente vale y el trabajo que va a cambiar la vida de las niñas y los niños es el que se hace a nivel de calle. Porque además los niños crecen. Si nos tardamos 10 años en que la política pública salga, el niño que yo quería influenciar o que quería que tuviera un mejor entorno, ya creció,
ya, o sea, ya se me fue, ¿no? Está increíble para los que vienen, pero el trabajo en el territorio es el que más sirve, es el que realmente cambia vidas. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Humilde punto de vista en México también.